de alguna manera? Pues por acompañar a mi hijo, que es seguidor del grupo, y digo, bueno, pues voy y echamos el día, pasamos el día afuera. Y yo creo que usted al final va a acabar siendo un poco fan también, porque al final yo creo que aquí todos vamos a acabar siendo un poco fans de Violadores del Verso, ¿no? Sí, ya de hecho lo soy, oigo la música de Violadores en casa y mi hijo ya me digo. ¿Su hijo se la va metiendo en la cabeza poco a poco? Sí, me la va metiendo poco a poco. No sé si sabrá usted un estribillo así pequeñito, ¿no? No, estribillo no, yo me conozco los nombres de ellos y tal, pero estribillo no. A ver, dígame los nombres de los violadores. Pues los nombres de los violadores son Lírico, Yoico, Sohai y R de Rumba. Bueno, por Dios, venga, aplauda por ahí el hijo que además le está grabando, se lo sabe perfectamente, ¿eh? Muchísimos fans. Bueno, ya puedes ver que aquí hay muchísima gente ya al principio del escenario esperando para entrar. Y estos chicuelos, como yo diría, estos chicuelos que los tenemos aquí, deseando que den las 10 de la noche por fin y que arranque la música, que arranque el espectáculo. Y yo les decía, ¿pero sois fans? ¿O habéis venido un poquito por ver a ver cómo es esto? No, fans a muerte, ¿verdad? Claro. Ahora vais a demostrar que sois fans. Una canción. Nos vais a cantar, es que claro, Violadores ya se están preparando, entonces ahora mismo no podemos hablar con ellos ni los podemos tener, los vamos a ver a partir de las 10 de la noche. Pero como adelanto, Alba, que yo sé que a ti te gusta Violadores mucho, aunque parezcas así una chica así muy bien, te gusta a ti esa música fuerte. Vamos a disfrutar de una cancioncita que nos van a cantar estos niños. A mí no se me da muy bien esto del flow, como se dice, pero a ellos se les da estupendamente. Vamos a escucharlos. Y el que quiera escuchar a Violadores, esta noche, a partir de las 10 de la noche, aquí en la Feria de Muestras. Chicos, adelante. 1, 2, 3. El micro y yo, historia de un amor loco. Yo era romántico, me llamaban Keisio, y con mi nombre era sinónimo de óptimo. Lo último que supe fue que preguntaste qué será lo próximo. Lo próximo es esto ya, sabes cómo empieza pero no cómo termina mi vida en el rap. Y yo supongo que esperabas al auténtico, nada como vivir bajo el encanto de mi campo semántico. Enérgico ejemplo. Y si no pueden acercarse a la Feria de Zaragoza, sepan que el canal HD de Aragón TV también retransmitirá este concierto. Le deseamos mucha suerte a todas las personas que han preparado con mucho cariño este concierto. Nosotros volvemos hasta Calatayud porque en este momento ya están ensayando algunos de los joteros que participarán en la grabación de un nuevo programa de esta gira de Dándolo Todo, Yolanda, en este caso en Calatayud, como vemos. Y vamos a comenzar, Alba, enseguida vemos a la rondalla que tenemos sobre el escenario, pero con una campeona 2 veces de jota aragonesa, Yolanda Alarpa. La escuchamos. Una. Pulida estupendamente. Quien quiera escuchar más, exactamente, nos ha hecho ese gran favor porque ya sabemos que sin rondalla esto es muy difícil. Quien quiera ver más lo que decíamos hoy a partir de las 9:30 de la noche, se tiene que venir aquí a la plaza de Calatayud porque creíamos que lo habíamos visto todo con las alfonsadas, pero ha sido el equipo de Dándolo Todo, J, la gira, quien ha copado hoy la plaza de España de Calatayud. Y bueno, el artífice de todo esto es este señor que tenemos aquí de espaldas, que es Paco La Pedriza. Paco, quinta grabación ya. Quinta grabación ya. ¿Habéis estado ya dónde? Hemos estado en Andorra, en Alcañiz y hoy aquí en Calatayud. Nos queda todavía Huesca y Épila.
Bueno, y esta noche aquí, a partir de las 9:30 de la noche... 9:30 de la noche pueden venir, que no va a llover, aunque esté cayendo ahora 4 gotillas. 4 gotillas, 9:30 de la noche aquí, al mejor espectáculo de hoy, en Calatayud, claro. Estas 4 gotas no son nada. Que todas las personas que nos estén viendo por Calatayud y alrededores, que por favor, que se vengan para acá, para la Plaza de España, porque enseguida vamos a ver a Yolanda Larpa y también a esta rondalla que tenemos aquí sobre el escenario. Hablamos ahora con su presidente, Mariano. Sí, que hola. Se llama La Rondalla. Cuénteme que esta rondalla tiene historia en Calatayud. La rondalla tiene más de 100 años de antigüedad. Nada menos. Aquí están los nietos de los primeros fundadores de la rondalla. Además, gente muy joven que está aprendiendo, y me decía usted que son todos buenos. Bueno, para mí, los mejores que hay, no hay lugar a duda. La prueba es que hacen Navidad es Amor, se pegan 6 horas tocando, y la ronda de la Peña con el cachirulo desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Bueno, pues Mariano, le dejamos que se vaya usted con su grupo, porque, bueno, pues ahora se nos van, Alba. Esto no estaba previsto, iban a cantar ahora mismo todos, pero acaba de empezar a llover y los instrumentos no se pueden mojar, así que se nos van todos. Ya se les vengo diciéndolo menos todos David los días. Marqueta, que aguanta valiente en el escenario. El golpe viene y fuerte. Pues nada, que ya nos lo ha advertido Mariano, por no hacerle caso nos ha pasado esto. Mariano, vaya a resguardarse, que aún se nos coge un resfriado. Muchísimas gracias y mucha suerte. David, que nos quedamos tú y yo solos, pero tú al pie del cañón, aquí en el dándolo todo, ánimo, lo que haga falta. No hay dolor. Oye, esto de la gira, llevamos la nube encima, sí. En las 5 grabaciones que llevamos hasta ahora, no ha llovido hasta ahora en ninguna grabación, o sea que esto es un rato. Creo. En 3 puntos, 5 lo diré, grabaciones, no me sale. Nos vamos a despedir, porque llueve mucho, pero a mí me han dicho que la voz de David Marqueta cantando jotas es espectacular. David, por favor, la cámara... ¿Quién te ha dicho eso? Venga, ahí voy. ¿En qué la quieres, David? ¿Qué estílico quieres, Maña? Que ahí voy. Es que me ha cantado antes Alba y aquí tenemos, ¿no? lo que ha pasado. Me suena muy bonita que dice... No voy a cantar porque Dios me dio otras cosas, pero voz para cantar. A las 9:30 no va a llover. Estamos seguros de que va a dejar de llover. Todo el mundo a las 9:30 a Plaza España de Calatayud para escuchar una nueva entrega de Dándolo Todo Gira. Aún les quedan Huesca y Épila, como han escuchado. Nos despedimos ya de ustedes. Tengan un feliz fin de semana. Aprovechen todas las sugerencias que les hemos dado y volveremos el lunes. Gracias. Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la cocina.